Listo. Pues muy buenos días y bienvenidos. Arrancamos con el evento. Mi nombre es Cintia Hernández, Account Manager en Rowe. Y en esta sesión vamos a hablar acerca de cómo acelerar la transformación digital a partir de la red industrial en sectores como minería, energía, manufactura, gas y petróleo. Nuestros panelistas el día de hoy son Francisco Bolaños, Architect IoT and Digital Transformation de Cisco, Nicolás Ulawski, Virtual Sales Specialist, New Technology de Cisco y Enrique Poceros, Chief Technology Officer de Rowe. Si tienen dudas durante el evento pueden hacernos sus preguntas a través del apartado de Q&A y las estaremos respondiendo al final de la sesión. Y bueno, le cedo la palabra a Enrique Poceros, quien nos hablará sobre la convergencia entre los mundos de IT y OT. Adelante, Quique. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Enrique Poceros, soy CTO de Rowe y como bien comenta mi compañera Cintia, el día de hoy vamos a hablar acerca de la convergencia del mundo de OT y de IT, específicamente de cómo mejorar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica industrial. Esto es bastante importante ya que va a ser parte del desarrollo para la recuperación económica en las industrias que ya mencionamos, minería, oil and gas, energía eléctrica, manufactura. Es clave para poder desarrollar proyectos que impacten positivamente en los resultados de negocio que las compañías, tienen. Ay, un segundo, por favor. Listo. Bueno, acerca del contenido que me gustaría charlar el día de hoy con ustedes es acerca del impacto de la pandemia en la industria, un poco un brevario acerca de cómo se ha resultado de la pandemia, cómo se ha impactado la industria y cómo ha cambiado los modelos de negocio y cuáles son los pasos para poder adaptar una estrategia digital que nos permita recuperarnos de forma económica, ¿no? en estos debido al impacto. Las contramedidas tecnológicas que vamos a aplicar para poder lograrlo y la infraestructura industrial basada precisamente en los resultados que nos van a permitir plantar las bases o sentar las bases de una estrategia de transformación digital adecuada. Hablando del impacto de la pandemia, bueno, aquí vemos un pequeño análisis que se ha hecho que proviene de 2021, después de consultar dentro de las 500 empresas más grandes del mundo, hablando en términos económicos, viendo cómo han sido impactadas tanto en la demanda como en el modelo de negocios del go-to-market. Eso quiere decir acerca de cómo ha impactado tanto en su revenue, en sus estados financieros, también como en cómo entregan sus productos y soluciones a los clientes. Por aquí vamos a ver que hay algunas del ramo industrial que son bastante importantes para México, para Latinoamérica, porque, bueno, en México particularmente existen diferentes de estas industrias y son base fundamental de la economía del país. Podemos ver que está la parte automotriz, manufactura, ya sea discreta o de bienes de consumo. También vemos por ahí la parte industrial y maquinaria, así como la parte de logística y envío de estos bienes, ¿no? Entonces, una de las industrias más impactadas, podemos ver que ha sido todo lo que sea el ramo industrial, así como lo que sea el tema de manufactura. Para lograr frenar estas pérdidas económicas y retomar el ritmo de crecimiento, bueno, vamos a ver algunas contramedidas que podemos aplicar para hacerlo. Retomar el ritmo del crecimiento va a ser una prioridad para este tipo de compañías. Por aquí hay algunas contramedidas que podemos aplicar, o bueno, más bien que serían los beneficios que se pueden aplicar, que se pueden lograr a través de las contramedidas tecnológicas, ya sea en los productos, en los clientes, en la ingeniería de estos productos para ser más ágiles en el despliegue y en la forma en la que se readaptan nuevamente las empresas a
a estos modelos de negocio que son resultados de la pandemia, como el e-commerce, una transición más rápida, el uso de monedas digitales, así como también la alta demanda de nuevas tecnologías de cómputo. Bueno, hay diferentes tecnologías que podemos aplicar y que nos van a dar un valor y un impacto en diferentes sectores dentro de la operación y dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, para esto tenemos que generar un plan de adopción de Industrial IoT que nos permita precisamente tener de este tipo de beneficios de los que estamos viendo por acá. Por ejemplo, incrementar las capacidades o la eficiencia operativa, o, por ejemplo, reducir los costos por paros no programados. Para esto hay un modelo del que habla McKinsey en un estudio que realizó acerca de cuáles son las estrategias y cómo se deben de llevar estas estrategias para la adopción de Industria 4.0 o transformación digital. Y bueno, lo que se tiene es un cuadrante o un cuadro en donde en el eje horizontal tenemos la facilidad de implementación y en el eje vertical el impacto financiero. En el eje horizontal vamos a ver de menor a mayor facilidad de implementación, y eso quiere decir cuánto trabajo nos va a costar implementarlas, una solución tecnológica que impacte en IoT. Y de esa solución, la que nosotros veamos como más viable a implementar, cuál es aquella que nos va a tener un impacto mayor de acuerdo a los estados financieros de las compañías. Entonces, podemos ver cuatro cuadros dentro de cuatro cuadrantes, donde el que nos interesa trabajar es el superior extremo de la derecha, ¿no? En donde tenemos casos de uso o un alto impacto en la parte financiera, que nos va a permitir incluso poder reinvertir los ahorros o las utilidades que genere este tipo de implementaciones o de soluciones tecnológicas. Nos va a permitir reinvertir ese capital en soluciones que sean a lo mejor de los cuadros más que nos lleven más tiempo, o que tengan un menor impacto financiero. En términos generales, lo que nos interesan son soluciones que tengan un rápido revenue o un rápido impacto en el tema financiero, así como una facilidad de implementación relativamente sencilla. Entonces, para esto, un ejemplo de esto es la implementación de sistemas que nos permitan habilitar operaciones digitales en OT, es decir, impactar directamente en las operaciones de manufactura, en la parte de una subestación eléctrica, digitalizar las operaciones de la mina. Entonces, en este sentido, una de las formas en las que podemos impactar en la disponibilidad, en el tema de incrementar la seguridad, reducir pérdidas económicas o incluso reducir el tiempo para adaptar a nuevos productos, es a través de la infraestructura de red industrial. Infraestructura de red industrial que, bueno, cumple con las características específicas para poder estar dentro de, por ejemplo, una línea de producción, y que va a tener la disponibilidad y los protocolos, por ejemplo, de resiliencia que requiera para lograr dar la disponibilidad a la operación. Otro ejemplo es el tema de la seguridad. Importante reducir los riesgos o minimizar los riesgos a través de operaciones que sean seguras. Para eso existen equipos e infraestructura de red que nos permitirá hacer temas de geolocalización dentro de las compañías a través de Wi-Fi, tener también operaciones certificadas para aquellas que sean consideradas peligrosas, como clase 1 división 2, que es un estándar industrial para operaciones con presencia de gases, así también que nos permitan soportar los protocolos de las tecnologías operacionales, que suelen ser demandantes en términos de disponibilidad y de infraestructura crítica. Entonces, aquí algunos ejemplos, el tema de networking industrial, routing industrial, switching industrial, incluso wireless industrial, que vamos a platicar en un momento más con Nicolás. Son aquellas
es aquella infraestructura que nos va a permitir generar un plan de adopción, un roadmap de transformación digital. Y un claro ejemplo de esto es el tema de esta pirámide de valor del IoT. De tal forma que las soluciones como inteligencia artificial, Big Data, automatización, Edge Computing, nos van a permitir ser más competitivos al transformar los datos que estamos obteniendo a través de la red industrial y a través de los sensores o dispositivos conectados a ella, llevarlos a los dashboards y a los motores de inteligencia para transformar esa data ahora en inteligencia de negocio. Pero no se puede hacer si no partimos desde lo que está más cercano precisamente a la parte inferior de la pirámide, ¿no? Que son los activos, los sistemas de control, el campo, el monitoreo de la operación, y eso lo vamos a hacer con un enlace a través de los sistemas de telecomunicaciones industriales, ¿no? Como ya lo veíamos en el slide anterior, telecomunicaciones que sean rugerizadas, que soporten altas temperaturas, que nos permitan incluso tener equipos donde antes no existían, ¿no? En un proceso de la mina, en un patio de lixiviación, por ejemplo, que ahora nos permite tener una disponibilidad de la red casi inmediata. Para dar paso a hablar más profundamente acerca, por ejemplo, de las operaciones en mina y de la infraestructura de red industrial especializada para este tipo de operaciones, voy a dar paso a Nicolás para que nos platique al respecto. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Espero que estén todos bien. Como les comentó Enrique, voy a hablarles de lo que es, denme un segundito, comparto, lo que es la solución de Cisco para lo que es conectividad inalámbrica industrial, para lo que es conectividad de backhaul. No sé si pueden ver ahí. Sí, te vemos, Nicolás, pero al revés. Hay que Estás darle viendo swap la displays. presentación de... Sí, estamos... Estoy intentando hacer. Ahora. No, sigue. Otra vez. Ahí a la izquierda nada más darle swap displays. Sí. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Enrique. Bueno, como les decía, yo lo que voy a hacer es una presentación de lo que es la tecnología Cisco Ultra Reliable Wireless Backhaul. Es una tecnología inalámbrica que es específicamente diseñada para lo que es conectividad en operaciones industriales. Y es una tecnología que es de backhauling. Se especializa en todo lo que es comunicaciones de misión crítica. ¿Sí? Nosotros no conectamos dispositivos finales, sino que conectamos dispositivos desplegados dentro de, o puntos dentro de lo que es la industria, ya sea diferentes maquinarias o diferentes puntos que se necesitan conectar de manera inalámbrica. Típicamente funcionamos y la calidad de conexión que proveemos es una calidad de muy alto ancho de banda, estamos hablando hasta 500 megabits por enlace y con una latencia muy baja, estamos hablando realmente menos de 10 milisegundos, alrededor de 7 milisegundos por enlace, entonces somos una aplicación que es ideal para ser utilizada en lugares donde, como reemplazo de fibra, en lugares donde el costo del despliegue de la fibra es muy alto o donde es directamente imposible por las características de lo que es el despliegue. En este sentido, no solo comunicamos ubicaciones fijas, como pueden ser ubicaciones que necesitan ser conectadas con un punto-punto, punto multipunto, podemos llegar hasta 30 kilómetros en enlaces punto-punto, unos 10 kilómetros en enlaces punto-multipunto, y además podemos hacer anillos de backbone redundantes, donde si se cae algún enlace del anillo, lo que es la red automáticamente reruta el tráfico dentro de los anillos existentes, sino además que podemos hacer arquitecturas híbridas donde podemos conectar este anillo redundante, pase a un data center o podemos poner
clientes de distribución a partir de ese anillo. Por otro lado, también conectamos vehículos en movimiento, desde lo que puede ser un AGV, un vehículo autónomo dentro de una planta industrial. Podemos hablar también de diferentes tipos de maquinarias, vehículos para transporte de diferentes tipos de materiales y también trenes o vehículos de mayor tamaño como pueden ser grúas, camiones en minería, palas, diferentes tipos de maquinaria que necesita una conexión de muy alta calidad. En particular, nos especializamos en todo lo que es comunicación para lo que es automatización, operación autónoma y operación remota de equipos. En cuanto a lo que son las características y comparándonos, por ejemplo, con una tecnología como es Wi-Fi, nosotros trabajamos en la misma banda de Wi-Fi, pero utilizamos nuestro propio protocolo de comunicaciones. En este sentido, a nivel de lo que es clientes, utilizamos tecnología TDMA. Esto nos permite tener un mayor ancho de banda por cliente cuando tenemos múltiples clientes conectados en la misma base y tener una mucho menor latencia. A nivel de lo que es seguridad, por utilizar nuestro propio protocolo de comunicación, somos completamente invisibles a lo que son dispositivos Wi-Fi. Si alguien va con un sniffer Wi-Fi en el área e intenta decodificar lo que es la señal, va a obtener información que va a ser completamente ininteligible, entonces somos intrínsecamente seguros. Para poder conectarse a la red, la radio necesita tener un determinado passphrase, entonces de esa manera la seguridad que tenemos es de nivel operativo. A nivel de lo que es despliegue de la red, trabajamos en una red plana, nosotros no asignamos IP, sino que nuestro protocolo SIMIL-MPLS trabaja a nivel de lo que es capa Ethernet, entonces funcionamos como un bridge, simplemente podemos conectar las radios en las diferentes ubicaciones y la red automáticamente se encarga de enrutar el tráfico entre las diferentes aplicaciones. Entonces es muy simple hacer un despliegue en lugares donde nosotros ya tenemos desplegada una red, simplemente extendemos la red como si fuera un cable de fibra, un cable de Ethernet. Y a nivel de movilidad y sobre todo para conectar diferentes maquinarias que se mueven dentro de lo que es el área industrial, nuestro protocolo está específicamente diseñado para este tipo de aplicaciones. Las radios automáticamente se adaptan a lo que es la variación del nivel de señal cuando el vehículo se desplaza y esto hace que se mantenga el ancho de banda y una baja latencia aún con vehículos desplazando a diferentes velocidades y con diferentes aceleraciones. Finalmente, no utilizamos controlador, sino que la radio es la que del cliente es la que determina a qué access point se conecta y esto además nos permite tener un roaming, un pasaje de la radio de un access point a otro sin pérdida de conectividad. En efecto, para lo que son las aplicaciones, el cliente va moviéndose entre los diferentes access points que tiene disponibles dentro del área de cobertura y para la aplicación es como que en realidad estuviera conectado al mismo access point. Además de eso, y para agregar mayores características a lo que es nuestra tecnología, realmente utilizamos antenas MIMO 2x2 con orientación vertical y horizontal. Eso nos permite garantizar que vamos a trabajar siempre con una configuración MIMO. Eso nos da mayor ancho de banda porque si tenemos interferencia en un stream, no lo tenemos en el otro generalmente. Nos da mayor resiliencia porque si ponemos problemas en un stream, podemos tener el tráfico sobre el otro y además nos da mayor resistencia a nivel de lo que es interferencias que pueden haber en el ambiente. A nivel de lo que es escalabilidad, podemos llegar a redes de miles de radios, es una arquitectura que es completamente escalable y tenemos herramientas que facilitan tanto el despliegue como el troubleshooting y mantenimiento de la solución.
Yendo puntualmente a ejemplos concretos de cómo aplicar la tecnología, podríamos trabajar, por ejemplo, uniendo un punto remoto que necesita ser conectado hasta un punto principal y detrás de eso podemos poner diferentes dispositivos, PLCs, cámaras de video, access point, Wi-Fi, sistemas de control de acceso. Podemos utilizar la misma configuración con enlace punto multipunto, donde podemos tener varios clientes que requieren diferentes aplicaciones. Por ser un protocolo de backhauling, ofrecemos calidad de servicio en el aire, entonces podemos priorizar diferentes tipos de tráfico, podemos hacer traffic shaping, podemos darle un determinado ancho de banda garantido para una aplicación o podemos limitar otra aplicación para que no utilice más de un determinado ancho de banda. Y finalmente, a nivel de despliegue, para lo que son las soluciones de movilidad, lo que hacemos es desplegar diferentes access points en el área de cobertura donde se va a estar moviendo el vehículo. Conectamos todos estos access points hacia lo que es la ubicación central, hacia lo que es el data center y de esa manera tenemos una conexión sin pérdida de conectividad a lo largo de todo lo que es el área en la cual se desplaza el vehículo. A nivel de lo que es portafolios y para darles un overview, para que sepan las opciones que tenemos desde radios muy simples como el Ponte para un punto a punto, el Volo que nos permite tener conectividades punto multipunto o punto a punto en conjunto con lo que es la base 3200 y después tenemos equipos específicamente diseñados para ambientes industriales, equipos ruggedizados tanto para ubicaciones fijas como el 3500, como para equipos en movilidad o zonas donde la radio va a estar sometida a condiciones ambientales desfavorables. Estamos hablando de los equipos de la familia 4000, son todos equipos que vienen con conectores M12, con conectores resistentes a la vibración y al polvo, y que además están certificados para ser instalados tanto a nivel de lo que es material ferroviario como también a nivel de lo que es minería. En cuanto a la capacidad de los equipos, los de la familia 500 llegan hasta 500 megabits de ancho de banda y los de la familia 200 llegan hasta 150 megabits de ancho de banda. Tenemos además todo un grupo de antenas en las cuales podemos elegir para lo que son las diferentes aplicaciones. Las radios, en caso de estar en ambientes donde pueden estar sometidos a golpes, le ponemos el FM Shield para darle una protección física adicional a lo que es la radio. Y a nivel de lo que es software, proveemos todo lo que es herramientas, tanto para lo que es la configuración de las radios y el mantenimiento de la configuración en un repositorio en la nube, como lo que puede ser un Meriaki, con la ventaja de que esta configuración puede funcionar tanto online con las radios conectadas a la red, como también offline. Sabemos que a nivel de redes operativas no queremos tener la red conectada a lo que es el Internet, entonces tenemos la opción de descargar esa configuración de la nube y cargarla en cada una de las radios a nivel manual. Esto simplifica lo que es el despliegue y también el mantenimiento de la red. Además de eso tenemos herramientas de monitoreo como el FM Monitor, que no solo nos permite monitorear la disponibilidad, sino la calidad de servicio de una radio. Nosotros podemos decir esta radio requiere tener un máximo de una determinada latencia. El sistema lo monitorea y en caso de ir por encima de un umbral envía una alerta de manera que podamos hacer un troubleshooting de lo que está pasando en la red antes de que el problema se vuelva un problema operativo. A nivel de lo que es funcionalidades, todas las radios corren con el mismo firmware, entonces tenemos la flexibilidad de que podemos utilizar un mismo modelo para diferentes aplicaciones. Eso simplifica que es el despliegue. Otros fabricantes tienen todo un espectro de radios específicas para cada aplicación y si uno quiere una determinada aplicación tiene que ir con un determinado modelo de radio. En nuestro caso tenemos la flexibilidad de que un modelo puede resolver más de una aplicación y habilitamos las funcionalidades mediante licencias.
Tenemos licencias para lo que es enlaces punto a punto, punto multipunto, para movilidad y también para lo que son diferentes aplicaciones industriales, lo cual nos permite, como les digo, tener flexibilidad a nivel de lo que es el despliegue. Estas licencias son permanentes, una vez que se compran, se asocian a la radio, no tienen ningún costo adicional y nos da flexibilidad en cuanto a lo que es el costo de la solución y para reducir el costo total de lo que es una implementación a nivel de conectividad inalámbrica. En cuanto a licencias que estábamos hablando, tenemos la licencia Titan que nos permite poner dos radios en alta disponibilidad. Esto nos permite tener máxima redundancia a la red. Podemos poner una radio funcionando como activa y otro como pasivo. En caso de que la radio activa caiga por cualquier razón, la radio pasiva entra a funcionar en menos de 500 milisegundos. Y tenemos además soporte para todo lo que son protocolos industriales, Profinet, Ethernet IP y Modbus. A nivel de aplicaciones, hemos trabajado en varios mercados, en particular nos especializamos en todo lo que es conectividad robótica y conectividad para vehículos dentro de lo que es las plantas industriales. A nivel de aplicaciones concretas, podemos hacer conexiones y a nivel de línea de montaje, de producción, de trabajo en batch, podemos trabajar conectando diferentes skills de procesos, podemos trabajar conectando cámaras o diferentes dispositivos que necesitan protocolos industriales como señalización Profinet. A nivel de lo que es las áreas de manejo de materias primas y lo que es almacenamiento, podemos conectar diferentes vehículos como vehículos autónomos para lo que es el manejo de materias primas y mercaderías, o conexión para forklift, o diferentes vehículos que manejan materia prima y sobre todo asociado también a lo que es operación autónoma, operación remota de este tipo de equipos y sobre todo asociado a lo que es localización. Sabemos que cuando uno maneja mercancía dentro de un depósito, lo importante es saber dónde está esa mercancía y es crítica la comunicación inalámbrica en el momento en que se toma y se deja esa mercancía. Entonces nos especializamos también en soportar todo este tipo de sistemas de manera inalámbrica con un enlace de muy alta calidad y con disponibilidad de 100% en el área de cobertura. Adicionalmente, y algunas otras aplicaciones que tenemos, bueno, todo lo que es conexión para PLCs, conexión para grúas puente y además todo lo que pueden ser conexión para diferentes tipos de redes de sensores o de sistemas en lo que es el área perimetral de la industria, todo lo que puede ser redes de bombeo, redes de control de sistemas remotos, cámaras de video perimetral y conexión, por ejemplo, para dispositivos Wi-Fi remotos. A nivel de lo que son casos de estudio, tenemos, por ejemplo, y todo lo que es relacionado con conexión de PLCs y sistemas de automatización de operación remota, lo que es el Departamento de Virginia, el Departamento de Transporte de Virginia, utilizó nuestros equipos para conectar toda su red de semáforos. En total se utilizaron 1.500 radios en unas 350 intersecciones, ¿sí? Con 130 redes independientes y se redujeron unos $600.000 en cuanto a lo que es despliegue y $20.000 mensuales recurrentes de costos en comparación con una solución basada en fibra y enlaces celulares. Otro ejemplo, por ejemplo, es conectividad para cámaras de biovigilancia perimetral en lo que es área de manufactura, conexión para operación de PLCs remotos, por ejemplo, en el puente de Newcastle se utilizó lo que es la tecnología de Fluid Mesh para manejar remotamente lo que son los PLCs que cierran las barreras de entrada del puente y controlan el movimiento del puente. En lo que es la central nuclear de Chernóbil, trabajamos en lo que es el proyecto de remediación para proveer conectividad para todo lo que son cámaras IP. Se conectaron 27 cámaras IP
y se lograron 10 veces más ancho de banda de lo que se tenía con una comunicación Wi-Fi y una calidad de imagen mucho mejor. Y otro caso de éxito que tenemos junto con RCT a nivel de lo que es operación remota de palas y dozers en Fort Wingate. Este es un proyecto en el cual los equipos trabajaban en un área en el cual iba a ser peligroso, entonces se sacó a los operarios de lo que es el vehículo y se instaló un enlace inalámbrico a unos 3 kilómetros donde estaban operando los equipos, y de esa manera se pudieron manejar remotamente sin ningún problema. Finalmente, somos una tecnología a nivel de lo que es automatización que está certificada por Caterpillar para todo lo que es sus sistemas de operación remota de dozers y palas, y todo lo que es operación autónoma de camiones y perforadores en minería. Entonces somos una tecnología específicamente diseñada para esto, y que podemos proveer niveles de conexión que otras tecnologías no son capaces de proveer en este momento. Finalmente, y para agregar otro tipo de aplicaciones en los que trabajamos, estoy en todos este tipo de lo que se llaman dark rides, que son aplicaciones de entretenimientos de última generación en parques de entretenimientos, donde hay vehículos autónomos que se desplazan con gente dentro de la aplicación. Y en este caso estamos hablando de que se requieren redes inalámbricas que tienen una disponibilidad de un 100% de disponibilidad de uptime, porque no se puede cortar en ningún momento la conexión, y además que requieren 30 milisegundos de latencia por un tema de control de seguridad. Entonces somos capaces de proveer ese tipo de aplicaciones. Y bueno, eso era lo que tenía para presentarles hoy. Creo que tenemos una duda en el chat. No sé si te querés responderla ahora o preferimos responderla al final, Enrique. Enrique, no te estamos oyendo. Estás en mute. ¿Me escuchan? Creo que ya, ¿verdad? Sí, ahora te Ya, escuchamos. ya. Gracias. Comentaba que si quieres la vamos comentando de una vez, porque tengo igual un par más aquí en el chat directo. Por aquí Vale, pusieron una perfecto. pregunta, dice, la primera es, ¿los clientes en montacargas o dispositivos requieren radios especiales? Sí, lo que se hace es utilizar uno de los equipos de Fluid Mesh, se pone en el montacargas, ¿sí? Y después se conectan los diferentes dispositivos que vayan a ir dentro del montacargas con la radio Fluid Mesh. Esto es por un tema de cobertura. Generalmente con este tipo de aplicaciones podemos tener coberturas muy grandes. Estamos hablando de entre unos 600 y unos 900 metros de cobertura. En este tipo de aplicaciones el desafío principal es el cliente. ¿Sí? Si hablamos de una tablet o un teléfono que hay dentro del montacargas, la antena que tiene es muy pequeña y el rango de cobertura a lo sumo generalmente son de unos 100 metros. Entonces nosotros ponemos un cliente para poder tener un mayor rango de cobertura, y además el otro problema que tenemos generalmente son las interferencias con superficies metálicas, y por eso es que el mejor enfoque es utilizar un cliente específicamente en lo que es el montacargas. Excelente, excelente, gracias, Nico. Ahí también nos preguntan, ¿cómo sé? Dice, perdón, ¿cuál es la mejor práctica para determinar si mi red Wi-Fi, bueno, haciendo referencia a la red de Fluid Mesh, puede reemplazar mi sistema de fibra óptica? Mira, ahí principalmente tenés que determinar cuál es el requerimiento que tiene tu red de fibra óptica hoy en día. Muchas veces las redes de fibra óptica son de 1 giga, de 10 gigas, pero en realidad la utilización de ancho de banda que estás teniendo es mucho menor. Y lo que es la distancia de cobertura, ¿sí? Y los problemas que tenés con la fibra.
Obviamente, si es una fibra de 20, 30 metros, probablemente no sea tan, digamos, justificable como si es una fibra de mayores dimensiones. Las otras cosas que pasa generalmente con las fibras en los ambientes industriales es que son críticas y muchas veces están en áreas donde pueden que por obras, por diferentes operaciones, se corte la fibra, entonces el enlace inalámbrico nos da esa resiliencia de que no tiene la fibra que no se corta. Esas son, creo que principalmente las principales aplicaciones. También hemos trabajado en lugares donde ya hay conexiones de fibra y utilizamos el enlace inalámbrico como un respaldo en el caso de que se corte la fibra. Ok, gracias. Gracias, Nico. Y la última es, ¿cuál, cuál es la distancia máxima de los radios y cómo sortean o cómo sortean los obstáculos? Esa es una muy buena pregunta. La distancia que podemos llegar es hasta 30 kilómetros en lo que son enlaces punto a punto, unos 10 kilómetros en lo que son enlaces punto a multipunto y dependiendo de aplicaciones en movilidad podemos ir desde 5 kilómetros hasta 1 kilómetro más o menos para dar una idea general de lo que es cobertura. Trabajamos también dentro de fábricas en lugares donde los rangos de cobertura van entre 20 y 100 metros, o sea que realmente podemos trabajar con diferentes distancias y es una tecnología que trabaja con línea de vista generalmente, cuando las distancias son menores, por lo que es la intensidad de señal, se puede trabajar en lugares, en ambientes donde no hay una línea de vista directa entre el cliente y lo que es la radio. Hemos hecho despliegues en los cuales se utilizaron los rebotes, por ejemplo, en un parque de contenedores. ¿Sí? Para que se utilizaban los mismos rebotes en los contenedores para proveer cobertura. Pero eso hay que ver un poquito, analizar un poco el caso puntual y ver cuál es el mejor enfoque. Claro, y bueno, ahí como recomendación, bueno, como mejor práctica, lo mejor es hacer un estudio de site survey, un estudio que permita determinar precisamente las distancias, permita determinar la intensidad de señal, la zona de Fresnel, algunos parámetros técnicos que se tienen que evaluar, así como el terreno, ¿no? En donde se van a instalar para determinar las alturas de los radios y todo eso, bueno, es parte de los servicios de site survey. Contestando otra pregunta que por ahí nos pusieron en un parque industrial quién realiza el site survey. En ese caso, para determinar todo el tema de las zonas de cobertura, la zona de Fresnel, temas de alturas de los equipos, por experiencia, esa parte se requiere hacer el site survey. Y bueno, el site survey es parte de servicios profesionales que, bueno, podemos llevar a cabo por parte de Rowe. Es 100% recomendable que antes de empezar a planear un enfoque de adopción de una red inalámbrica, ya sea como Cisco Ultra Reliable Wireless Backhaul o Wi-Fi, se realice un estudio de cobertura para evitar tener alguna problemática en el futuro. Estamos de acuerdo. Y veo que Grover Ramírez envía alguna consulta respecto a una red que tiene. Habría que ver un poquito en detalle el área que se planea cubrir a nivel de la solución esta que requiere, a nivel de gateways en una ruta en un río, pero podemos evaluar ahí las opciones que tenemos de Claro, conectividad. si nos lo puede compartir, Nico, si nos las puedes compartir aquí al equipo y lo vamos revisando, igual Sí. si el participante nos permite ahí revisarlo, lo podemos ir viendo. Sí, sí, exactamente. Y bueno, y yo después de lo que es la reunión esta, les comparto la presentación para que lo tengan como una referencia. Y bueno, y más que nada, más que desde ya, quedo a las órdenes para trabajar con ustedes en cualquier solución o requerimiento que tengan. Muchas gracias, Nico. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, Nicolás. Tengan un buen Eh, día. no, muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias por explicarnos las nuevas tecnologías que hay en la industria. Y ahora Francisco Bolaños nos va a comentar cómo alinear la convergencia a la normativa industrial. Adelante, Francisco. Y gracias. Bueno, voy a compartir rápidamente mi pantalla.
Muy bien. Bueno, continuando con lo que ya comentó tanto Quique como Nico, es importante ahora tocar el tema de cómo integramos todas estas tecnologías bajo las mejores prácticas internacionales. Muy rápidamente, cuando estamos implementando un proyecto de tipo industrial, sobre todo si tiene que ver con nuestra estrategia de Industria 4.0 o de transformación digital, vamos a ver que hablamos de entornos de integración bastante complejos en los cuales toda la parte de conectividad, la sensorización, los sistemas de automatización y control forman una de las capas fundamentales de toda esta construcción, que es la capa de IoT o la capa de conectividad, que es justamente la capa de donde sacamos todos los datos que eventualmente vamos a procesar para convertirlos en información útil para la toma de decisiones, tanto de proceso como de negocio. Una vez que estos datos salen de esa capa de conectividad, vamos a obtener dos tipos de información. Datos que pueden ser estructurados, es decir, que podemos poner en una tabla, en una tabla o en una matriz y analizarlos a través de protocolos como SQL. Y puede también haber hoy en día datos no estructurados, que es la mayoría de las ocasiones, donde hablamos de datos que no podemos meter en una matriz para su análisis. Estos pueden ser imagenología, rayos X, archivos multimedia, PDFs, documentos completos, etcétera. Entonces, cada uno de estos formatos de información va a requerir su propio procesamiento. Sin embargo, hoy en día también, cuando conectamos sobre todo activos en entornos industriales, muchas veces la cantidad de información que se extrae de los mismos no es una cantidad masiva de información. En realidad son pocos datos que necesitan ser analizados y por lo cual cuando tenemos datos ligeros, que le llamamos en poca cantidad, hoy en día los podemos analizar utilizando las capacidades de cómputo de la misma infraestructura de comunicaciones. Y a esa técnica justamente le llamamos el fog computing. Cuando hablamos, por otro lado, de datos masivos, por ejemplo, los datos de exploración de un yacimiento minero, que estamos hablando de terabytes de información, esos datos pueden ir directamente a un data warehouse cuando hablamos de datos estructurados y analizarlos a través de protocolos como SQL y en las bases de datos SQL, pero cuando hablamos de datos no estructurados, como los que ya comenté, esos van a llevar su propio preprocesamiento a través de una plataforma de data lake y utilizando modelos de análisis distintos, como por ejemplo la arquitectura de Hadoop y, y algoritmos especiales como MapReduce. Una vez que la información ya fue preprocesada, es decir, ya le pusimos, ya normalizamos la información, hicimos el filtrado de la información que no es útil y ya definimos las políticas para guardar la información correcta en las plataformas correctas. Esa información va a pasar a las bases de datos. Las bases de datos, si son operativas, van a estar guardando datos estructurados, principalmente de tipo transaccional, que es lo que normalmente generan todos los sensores y los sistemas de control industrial. Pero si son datos no estructurados, generalmente van a ir a las bases de datos reconciliadas, que son normalmente las que alimentan los sistemas de gestión de negocio. Aunque hoy en día también existen bases de datos híbridas que nos permiten almacenar simultáneamente datos tanto estructurados como no estructurados y constituyen la nueva generación de bases de datos, independientemente que las tengamos en nuestras propias instalaciones o almacenadas en la nube. Una vez que la información ya llega a la base de datos, nos sirve como materia prima para poder para poder alimentar a las aplicaciones que la van a convertir en datos accionables, como son las plataformas analíticas. Cuando hablamos de datos ligeros, por lo general vamos a utilizar técnicas de inteligencia. Departamento de Virginia de el remota, lo que es el departamento de automatización de operación relacionado con conexión de PLCs y sistemas y todo lo que es relación estudio. Tenemos, por ejemplo, a nivel de lo que son casos de remotos para dispositivos Wi-Fi y conexión, por ejemplo, de video perimetral de sistemas remotos, cámaras de bombeo, redes de control, todo lo que puede ser que es el área perimetral de la industria de sistemas en lo que de redes de sensores o para diferentes tipos de redes, además todo lo que pueden ser conexión grúas puente y a veces conexión para PLCs que tenemos, bueno, todo lo que es mente y algunas otras aplicaciones de cobertura.
Adicional, 100% en el área de alta calidad y con disponibilidad de manera inalámbrica con un enlace muy alto. Todo este tipo de sistemas especializamos también en soportar toma y se deja esa mercancía. Entonces, una explicación inalámbrica en el momento en que es crítica la comunicación, saber dónde está esa mercancía y mercancía dentro de un depósito. Lo importante es que cuando uno maneja asociado a lo que es localización, ¿sabes? Equipos y sobre todo operación remota de este tipo de calidad de imagen mucho mejor con Wi-Fi y una banda de lo que se tenía con una comunicación, pero se lograron 10 veces más ancho de cámaras IP y se logró 27 son cámaras IP, se conectaron, proveer conectividad para todo lo que es remediación, estamos en lo que es el proyecto nuclear de Chernóbil, trabajamos en lo que es la central movimiento del puente, y controlan las barreras de entrada de lo que son los PLCs que cierran el mesh para manejar remotamente. Utilizó lo que es la tecnología de Fluid Puente de Newcastle, PLCs remotos, por ejemplo, en el puertas operación de factura, conexión para en lo que es área de de biovigilancia perimetral, actividad para cámaras. Otro ejemplo, por ejemplo, es conectar celulares fibra y en la sesión con una resolución basada en recurrentes de costos en comparaciones mensuales recurrentes de despliegue y $20.000, $2.000 en cuanto a los pendientes y se redujeron unos 600, sí, con 130 redes independientes, 150 intersecciones, 1.500 radios en unas tesis. En total se utilizaron toda su red de semáforos a lo que es operación autónoma, opciones de ArcRise, que son aplicaciones en todos este tipo de lo que se llaman tipo de aplicaciones en los que trabajamos y para agregar otro tipo. Finalmente, de proveer en este momento. Tecnologías no son capaces que otras y que podemos proveer niveles de conexión únicamente diseñada para una tecnología específica ahora en minería. Entonces somos camiones y perforadores, lo que es operación autónoma de Ipalas y todo lo remota de dozers, operación, sistemas de para todo lo que es por Caterpillar, automatización que está certificada. Tenemos una tecnología a nivel de lo que es Saulema. Finalmente, eso sin ningún problema. De manera se pudieron manejar remotamente los equipos y de esos 3 kilómetros donde estaban operando los enlaces inalámbrico a unos vehículos y se instaló un a los operarios de lo que es el en el cual iba a ser peligroso. Entonces los equipos trabajaban en un área, un proyecto en el cual Fort Wingate, este fue dozers de palas y de lo que es operación remota de RCT a nivel de éxito que tenemos junto con Core y otro caso de todo asociado también materia prima y sobre vehículos que manejan diferentes o conexión para forklift de materias primas y mercaderías, autónomos para lo que es el manejo de diferentes vehículos como vehículos, podemos conectar y lo que es almacenamiento de materias primas, que es las áreas de manejo de Profinet a nivel de lo que es, entonces funcionamos como un ¿sí? Y después se conectan los diferentes en el montacargas. Uno de los equipos de Fluid Mesh, sí, lo que se hace es utilizar especiales. Los cargas o dispositivos requieren radios especiales. La primera es, los clientes en Montaquín pusieron perfecto. Una pregunta, dice, directo, por aquí un par más aquí en el chat. La vamos comentando de una vez porque tengo igual un... Comentaba que si quieres la... Gracias. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ahora te escuchamos. Ya. ¿Me escuchan? Estás en mute. Enrique, no te estamos oyendo. Al final, Enrique. ¿Ahora o preferimos responderla al sí? ¿Te querés responderla ahora? Creo que tenemos una duda en el chat, no sé lo que tenía para presentarles hoy. Y bueno, eso era un tipo de aplicaciones. Proveer ese tipo de seguridad. Entonces somos capaces de un tema de control de latencia por 30 milisegundos de más
que requieren conexión y de algún momento la que no se puede cortar en disponibilidad de uptime porque de 10 gigas, pero en realidad muchas veces las redes de fibra óptica son de 1 giga. Red de fibra óptica hoy en día, ¿cuál es el requerimiento que tiene actualmente? Tenés que determinar. Mira, ahí principalmente Mi sistema de fibra óptica. Puede reemplazar a la red de Fluid Mesh. Wi-Fi, bueno, haciendo referencia a perdón. ¿Cuál es la mejor práctica para determinar? Dice, ¿cómo? También nos preguntan, ¿cómo se? Excelente, gracias, Nico. Ahí, excelente. Es el montacargas. Específicamente en lo que es el enfoque es utilizar un cliente metálicas y por eso es que el mejor referencias con superficies. El otro problema que tenemos realmente son las temperatura y además el cliente para poder tener un mayor rango de metros, entonces nosotros podemos a lo sumo generalmente son de unos 100 y el rango de cobertura, la antena que tiene es muy pequeña y hay dentro del montacargas. Hablamos de una tablet o un teléfono que vale el cliente. Sí, si hago aplicaciones, el desafío principal metros de cobertura. En este tipo entre unos 600 y unos 900 Andes. Estamos hablando de aplicaciones, podemos tener coberturas muy grandes. Generalmente con este tipo, esto es por un tema de cobertura con la radio Fluid Mesh. Que vayan a ir dentro del montacargas diferentes dispositivos que 10 kilómetros en lo que son enlaces punto a punto. Unos 30 kilómetros en lo que son enlaces punto a punto, que podemos llegar es hasta 3. Esa es una muy buena pregunta. La distancia. Los obstáculos, o cómo sortean y cómo sortean, cuál es la distancia máxima de los radios, cuál es. Gracias, Nico. Y la última es. Ok, gracias. De la fibra. Como un respaldo en el caso de que se corte. Utilizamos el enlace inalámbrico en lugares donde ya hay conexiones de fibra y principales aplicaciones. También hemos trabajado, esas son creo que principalmente las no se corta. Que no tiene la fibra, que esa resiliencia de que fibra, entonces el enlace inalámbrico nos da operaciones, se corte por obras, por diferentes a donde pueden que son críticas y muchas veces están en áreas de ambientes industriales. Es que esas que pasa realmente con las fibras en las mayores dimensiones. Las otras cosas, sí, es una fibra, digamos, justificable como probablemente no sea tan de 20, 30 metros fibra. Obviamente si es una fibra aquí y los problemas que tenés con la cobertura, si la distancia de hecho menor. Y lo que es utilización de ancho de banda que estás teniendo es muy 1% que tienen una disponibilidad de un 100%. Quieren redes inalámbricas que estamos hablando de que, y en este caso de la aplicación, gente dentro de LASAM hay vehículos autónomos que se desplazamientos donde hacer el site survey y bueno, esa parte se requiere por experiencia, alturas de los equipos, la zona de Fresnel, temas de las zonas de cobertura, para determinar todo el tema de quién realiza el site survey. En ese caso, que por ahí nos pusieron en un parking, contestando otra pregunta, es parte de los servicios de site survey, de los radios y todo eso, bueno, en donde se van a instalar para determinar las alturas, así como el terreno, ¿no? Parámetros técnicos que se tienen que evaluar, la zona de Fresnel, algunos para determinar la intensidad de señal, precisamente las distancias, permite determinar un estudio que permita determinar. Lo mejor es hacer un estudio de site survey como mejor práctica o recomendación, bueno, claro, y bueno, ahí como. Y ver cuál es el mejor enfoque. Analizar un poco el caso puntual, pero eso hay que ver un poquito analizar en los contenedores para probar que se utilizaban los mismos rebotes para que de contenedores. Si los rebotes, por ejemplo, en un par cuales se utilizaron hecho despliegues en la radio, hemos entre el cliente y lo que es donde no hay una línea de vista directa, trabajar en lugares en ambientes donde la intensidad de señal se pueden menores, por lo que es las distancias son línea de vista generalmente, en cualquier solución no requerirá trabajar con ustedes desde ya, quedó a las órdenes y más que nada, más que
y bueno, noción para que lo tengan como una referencia. La reunión esta les comparto la presentación de lo que es exactamente. Y bueno, y yo después ir viendo. Sí, sí. Revisarlo, lo podemos ir. El participante nos permite ahí, lo vamos revisando. Igual, Sí. si los puedes compartir aquí al equipo y lo compartir, Nico, si nos, Que tenemos de claro, conectividad. si nos lo puede. Podemos evaluar ahí las opciones. En una ruta en un río, pero gateways en nivel de solución esta que requiere a nivel de la área que se planea cubrir. Habría que ver un poquito en detalle respecto a una red que tiene. Envía alguna consulta. Grover Ramírez, estamos de acuerdo. Y veo que alguna problemática en el futuro. Para evitar tener, se realice un estudio de cobertura para o Wi-Fi, Cisco Ultra Reliable Wireless Backhaul inalámbrica, ya sea como de adopción de una red, empezar a planear un enfoque recomendable que antes de Rowe es 100%, bueno, podemos llevar a cabo por parte de servicios, es parte de servicios profesionales que... Capa de IoT o la capa de toda esta construcción, que es una de las capas fundamentales de automatización y control, forma la sensorización, los sistemas, toda la parte de conectividad, integración bastante complejos en los cuales hablamos de entornos de integración. Vamos a ver qué, pero o de transformación digital con nuestra estrategia de industria 4.0 de tipo industrial, sobre todo si tiene que ver cuando estamos implementando un proyecto muy rápidamente, cuando prácticas internacionales todas estas tecnologías bajo las mejores. Tocar el tema de cómo integramos todo ahora, Ike como Nico. Es importante, continuando con lo que ya comentó tanto, muy bien. A compartir rápidamente mi pantallas. Bueno, voy a... Gracias. Adelante, Francia. Convergencia a la normativa industrial. Nos va a comentar cómo alinearla. Y ahora Francisco Bolaños, tecnologías que hay en la industria. Gracias por explicarnos las nuevas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias. No, muchas, Nicolás. Tengan un buen día. Nico. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Que tengan. Muchas gracias, Nico. Una tecnología que trabaja distancias y es trabajar con diferentes metros, o sea que realmente podemos trabajar, van entre 20 y 100 en lugares donde los rangos de cobertura. Trabajamos también dentro de fábricas, la idea general de lo que es cobertura, trabajar kilómetros más o menos para dar de 5 kilómetros hasta 1 kilómetro de aplicaciones en movilidad, podemos ir de punto y dependiendo de última generación en parques de entretenimiento. Comenté, esos van a llevar datos no estructurados como los que ya SQL, pero cuando hablamos de SQL y en las bases de datos a través de protocolos como estructurados y analizarlos a un data warehouse, cuando hablamos de datos estructurados, pueden ir directamente a una información. Esos datos que estamos hablando de terabytes de exploración de un yacimiento minero, por ejemplo, los datos, cuando hablamos por otro lado de datos masivos, le llamamos el fog computing. Cualificaciones. Y a esa técnica justamente cómputo de la misma infraestructura de comunicación. Podemos analizar utilizando las capacidades de en poca cantidad. Hoy en día los datos ligeros, que le llamamos igual, cuando tenemos datos necesitan ser analizados. Y por lo que en realidad son pocos datos que en una cantidad masiva de información que se extrae de los mismos no es muchas veces la cantidad de información o activos en entornos industriales ya también cuando conectamos sobre procesamiento. Sin embargo, hoy en día los formatos de información va a requerir su propio, etcétera. Entonces, cada uno de estos documentos completos, etcétera, PDFs, X, archivos multimedia, imagenología, rayos, imágenes a su análisis. Estos pueden ser imatos que no podemos meter en una matriz para damos de la mayoría de las ocasiones, donde habla hoy en día datos no estructurados, que es la y puede también haber o invertir en datos accionables, como son a las aplicaciones que la van a llevar para poder alimentar prima, para poder base de datos, nos sirve como materia
una vez que la información ya llega a la o almacenadas en la nube. Tengamos en nuestras propias instalaciones de datos, independientemente que las y constituyen la nueva generación de bases, tanto estructurados como no estructurados, permiten almacenar simultáneamente datos en bases de datos híbridas que no socio. Aunque hoy en día también existen las que alimentan los sistemas de gestión de negocio conciliadas, que son normalmente las dos, generalmente van a ir a las bases de datos, pero si son datos no estructurados y los sistemas de control industrial, realmente generan todos los sensores tipo transaccional, que es lo que normal los estructurados, principalmente de si son operativas, van a estar guardando bases de datos. Las bases de datos, esa información va a pasar a las bases en las plataformas correctas. Las políticas para guardar la información correcta es útil y ya definimos, hicimos el filtrado de la información, que normalizamos la información, es decir, ya le pusimos, ya una vez que la información ya fue preprocesada, como MapReduce y algoritmos especiales y arquitectura de Hadoop distintos, como por ejemplo modelos de análisis de forma de data lake, utilizando a través de una plataforma su propio preprocesamiento. Equipos y sobre todo asociado a lo que es localización. Sabemos que cuando uno maneja mercancía dentro de un depósito, lo importante es saber dónde está esa mercancía y es crítica la comunicación inalámbrica en el momento en que se toma y se deja esa mercancía. Entonces nos especializamos también en soportar todo este tipo de sistemas de manera inalámbrica con un enlace de muy alta calidad y con disponibilidad de 100% en el área de cobertura. Adicionalmente, y algunas otras aplicaciones que tenemos, bueno, todo lo que es conexión para PLCs, conexión para grúas puente y además todo lo que pueden ser conexión para diferentes tipos de redes de sensores o de sistemas en lo que es el área perimetral de la industria, todo lo que puede ser redes de bombeo, redes de control de sistemas remotos, cámaras de video perimetral y conexión, por ejemplo, para dispositivos Wi-Fi remotos. A nivel de lo que son casos de estudio, tenemos, por ejemplo, y todo lo que es relacionado con conexión de PLCs y sistemas de automatización y operación remota, lo que es el departamento de Virginia Vamos a utilizar técnicas de inteligencia. Cuando hablamos de datos ligeros, por lo general, las plataformas analíticas, a través de protocolos como SQL o en una matriz y analizarlos a una tabla, en una tabla, es decir, que podemos poner en datos que pueden ser estructurados. Vamos a obtener dos tipos de información, de conectividad. Una vez que estos datos salen de esa capa, tanto de proceso como de negocio, una acción útil para la toma de decisiones, a procesar para convertirlos en información. Ahora es en minería. Entonces somos una tecnología específicamente diseñada para esto y que podemos proveer niveles de conexión que otras tecnologías no son capaces de proveer en este momento. Finalmente, y para agregar otro tipo de aplicaciones en los que trabajamos, estoy en todos este tipo de lo que se llaman dark rides, que son aplicaciones de a lo que es operación autónoma, o su red de semáforos. En total se utilizaron 1.500 radios en unas 350 intersecciones, ¿sí? Con 130 redes independientes y se redujeron unos $600.000 en cuanto a lo que es despliegue y $20.000 mensuales recurrentes de costos en comparación con una solución basada en fibra y enlaces celulares. Otro ejemplo, por ejemplo, es conectividad para cámaras de biovigilancia perimetral en lo que es área de manufactura, conexión para operación de puertas PLCs remotos, por ejemplo, en el puente de Newcastle se utilizó lo que es la tecnología de Fluid Mesh para manejar remotamente lo que son los PLCs que cierran las barreras de entrada del puente y controlan el motion Profinet. A nivel de lo que es las áreas de manejo de materias primas y lo que es almacenamiento, podemos conectar diferentes vehículos como vehículos autónomos para lo que es el manejo de materias primas y mercaderías, o conexión para forklift, o diferentes vehículos que manejan materia prima y sobre